Bien, como les decía, bueno, tenemos el problema número 2 y tenemos ahí las ecuaciones para calcular las distintas concentraciones, ¿sí? Entonces, empecemos por el primer ejercicio. Dice calcular la molaridad. Dice calcular la molaridad. Para calcular la molaridad, ¿sí? Yo necesito conocer, fíjense en acá, la molaridad es la masa del soluto dividido el peso molecular, ¿sí? Por el volumen de la solución en litros. ¿Y qué es lo que tengo yo en mi problema? Tenemos una solución que es de ácido sulfúrico al 10% y tiene una densidad de 1,04 gramos sobre centímetros cúbicos. Este es el compuesto, el ácido sulfúrico, que es una solución. Y además tengo como dato el peso molecular, que si bien es cierto no me lo da el problema, pero nosotros lo podemos calcular. Bien, en esta ecuación necesito conocer la masa del soluto sobre el peso molecular por el volumen en litro. Les pregunto, ¿qué datos conozco de esta ecuación para poder reemplazar? Solo el peso molecular. Solo el peso molecular, ¿sí? Que vale 98 gramos por mol. Necesito conocer la masa del soluto que hay en esta solución y el volumen de la solución en litros que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que a mí el problema no me dice cuántos litros tengo acá de solución. Lo único que me dice es que esta solución que yo tengo acá tiene una densidad de 1,04 gramos sobre centímetros cúbicos y una concentración de 10% masa masa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se hace cuando tenemos este tipo de problemas es trabajar con estos datos, ¿sí? Con esos datos yo voy a trabajar. Fíjense, ¿qué quería decir 10% masa masa? ¿Qué quería decir? Que era la 10 masa gramos de del soluto soluto, 100 gramos de solución. que 100 están gramos de solución. en 100 gramos de solución. Gramos de solución. ¿Sí? O sea, si nosotros lo queremos pasar, vamos a decir, bueno, los únicos datos que tenemos acá es masa de soluto. Lo único que tengo son los 10 gramos. Y después, ¿qué tengo? Masa de solución, que son 100 gramos. Eso es lo único que yo tengo, ¿sí? Ahora, acá ya tengo un dato más para ubicar, que es la masa del soluto. Esta masa del soluto la puedo ubicar acá. Bien. ¿Y qué me quedaría sacar ahora? El volumen de la solución, para ponerlo acá abajo, ¿sí? Que no lo conozco. ¿Cómo lo voy a calcular a ese volumen de la solución? Fíjense que yo tengo masa de solución. ¿Cómo? Despejando con la fórmula de densidad. Perfecto, ¿sí? Yo tengo que la densidad que es igual a la A la masa. masa sobre el volumen. La densidad de la solución es igual a la masa de la solución dividido en el volumen de la solución, ¿sí? Entonces yo de esta expresión voy a despejar, ¿sí? Y me va a quedar como, si yo despejo el volumen de la solución, me va a quedar volumen de la solución igual a la masa de la solución dividido en la densidad. Eso es lo mismo que decir los 100 gramos dividido en cuál, en 1,04 gramos dividido en centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Eso cuánto me va a quedar? ¿Tienen calculadora a mano? 96,15.
¿Cómo? 96,15 96,15 ¿qué? Centímetros centímetros cúbicos. cúbicos. Bien. Entonces, en la molaridad ya tengo para reemplazar la masa, el peso molecular y el volumen, pero me dicen litros. ¿Cómo hago para pasar esos 96,15 centímetros cúbicos en litros? Lo divido en 1000. Lo divido en 1000, perfecto. Entonces me va a quedar igual a ¿qué? 0,09615 litros. Y con esos datos los ubico acá, ¿sí? Y calculo. ¿Cuánto les da ese valor? La masa, que son 10 gramos, el peso molecular, que son 98 gramos por mol, y el volumen en litro, que es 0,09615 litros. Profe, 1,06. ¿Cómo? Me da 1,06. 1,06. 1,06 molar. A ver. Perfecto. 1,06. Esa es la molaridad, ¿sí? Ahora calculemos la normalidad. Fíjense que ya casi tengo todo listo, ¿sí? Tengo normalidad igual a... Es parecida a la fórmula de la molaridad. Tengo masa de soluto, peso molecular del soluto y volumen de la solución en litro. Necesitaríamos calcular el valor de Ni, ¿sí? El valor de Ni, ¿cómo se lo calculaba para los ácidos? ¿Se acuerdan? Para los ácidos, ese valor de Ni correspondía a el número de hidrógenos que tengo, ¿sí? Entonces, como acá tengo, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. 2, ¿sí? Entonces, reemplazo los mismos valores de acá, ¿sí? Y acá en el valor de Ni le pongo 2. Realizando todo ese cálculo, ¿cuánto les da el resultado? Podíamos multiplicar la molaridad por el... Por el Ni. Claro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea, Da 2,12. 2,12. 2,12 normal. Lo que su compañero le quiere decir, chicos, acá les voy a copiar la fórmula para que ustedes, conociendo la molaridad de una solución, pueden conocer la normalidad. Fíjense, esta es la molaridad, que vale 1,06 por el Ni directamente, ¿sí? Entonces multiplicamos la molaridad por el Ni y ya obtengo la normalidad, que es lo que recién se hizo para el cálculo de la normalidad. Eso lo habíamos visto en la clase de teoría, ¿sí? Ahora me falta determinar la molalidad. ¿Qué datos conozco? ¿Conozco la masa del soluto? Sí, que son los 10 gramos. ¿Conozco el peso molecular? Sí, lo conozco, ¿sí? ¿Y conozco la masa del solvente? No. No, pero ¿la puedo calcular? Sí, dice base Sí, acuosa. sí. Agua. Fíjense, tengo masa del soluto y masa de la solución. ¿Se acuerdan que la masa de la solución, ¿a qué era igual? A la masa del soluto Más el peso del solvente. más
la masa del solvente. Entonces, conozco la masa de la solución, que son los 100 gramos, y conozco la masa del soluto, que son 10 gramos, puedo calcular la masa del solvente. ¿Cuánto sería la masa del solvente? ¿Cuánto me daría la masa del solvente si tengo 10 gramos de soluto y 100 gramos de solución? 110. No, fíjate que tenés la masa de la solución es igual a la del soluto más la del solvente. Y vos tenés la de la solución y la del soluto. La masa del solvente va a ser la masa de la solución. Ah, claro, 90. Va, sí. Menos la masa del soluto, exacto, exacto. Masa del soluto. ¿Sí? Eso me va a dar igual a ¿qué? A 90 gramos. Esa es la masa del solvente. ¿Sí? Si la masa del soluto es 10 más la masa del solvente que es 90, me va a dar la masa de la solución, que son 10 más 90 igual a 100. Esa masa del solvente, para expresarla en kilogramos, ¿qué tengo que hacer? Este está en gramos. Si lo quiero pasar a kilogramos, Dividimos en 1000. lo dividimos en 1000. Entonces me va a quedar igual a ¿cuánto? 0,09 kilogramos. 0,09 kilogramos. Exacto. Entonces ya tengo masa del soluto, que son 10. Peso molecular, que son 98. Y la masa del solvente en kilogramos, que es 0,09. ¿Cuánto me daría ese resultado? $1,13. 1,13, perfecto. 1,13 molar. ¿Sí? Y por último tenemos la fracción molar. Calculemos nosotros la fracción molar del soluto. Nosotros tenemos que calcular los moles del soluto dividido en los moles totales. ¿Cómo calculamos los moles del soluto? ¿Cómo se calculan los moles de soluto? ¿Se acuerdan? Los moles de soluto era la masa del soluto dividido el peso molecular del soluto, ¿sí? La masa del soluto dijimos que era 10, dividido en el peso molecular, ¿sí?, del soluto, que son los 98 gramos. ¿Cuánto me da la masa del soluto dividido en los 98 gramos por mol? 0,10 puede ser, profe. ¿Cuánto? 0,10. 0,10. $0,10 más o menos. ¿Sí? Y los moles de solvente. Era la masa de agua por el solvente, que no. Es la masa de agua o del solvente. Por el peso molecular del solvente. Perfecto, dividido el peso molecular del solvente. Peso molecular del solvente. ¿Sí? El peso molecular del solvente del agua es 18. Entonces, ¿cuánto es la masa del solvente? ¿Cuánto dijimos que era? 90. 90 gramos, perfecto. ¿Y el peso molecular del agua? 98 gramos por mol. No, este es ácido sulfúrico, lo que ustedes tienen acá, ¿sí? 18. 18 gramos por mol, ¿sí? La fórmula del agua, recuerden que es H2O. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto les da entonces eso?
5, profe. 5 moles. Bien. ¿Y cómo se Profe. calculan los moles totales? Sí, alguien me quería preguntar algo. Yo antes de que termine esa ecuación de moles, Sí, quería preguntar sobre la de molaridad. molalidad, sí, Sí, o sea, el numerador, sí. ¿verdad? Sería la masa de la solución. No, del soluto. Ah, Vos bien, fíjate, mirá, para que lo escuchen todos, fíjense, en todas las concentraciones, tanto la molaridad, la normalidad y la molalidad, en los tres, el numerador es la masa del soluto, en los tres. Y en el denominador, fíjate que tenés peso molecular en la molaridad, peso molecular en la normalidad y peso molecular en la molalidad, siempre del soluto. ¿Sí? perfecto, Lo bien, único que va cambiando es que en la molaridad y normalidad es volumen de solución en el denominador y en la molalidad es masa del solvente en kilogramos. bien, ¿Sí? Bien. perfecto. ¿Cuáles son los moles totales? ¿Cómo los calculamos entonces? Sumamos los moles que sacamos, que no. Sería el 5 y el Exactamente. 0,10. Exactamente. Moles de soluto más moles de solvente son los moles totales. Y con esos valores yo me voy a la definición de fracción molar de soluto, que va a ser igual a ¿cuánto? Los moles de soluto dijimos que eran 0,1. 0,1 dividido en los moles totales, que era 5,1, ¿verdad? ¿Cuánto les da eso? 0,01. 0,01. Sí, profe. ¿No tener otro decimal por ahí? 0,02 sería redondeado. Claro. Sí, yo también tengo 0,02 ya redondeado, digo. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, pasemos al ejercicio número 2 ahora. Perdón, al ejercicio número 3. Dice, calcular el volumen de una solución de ácido sulfúrico de densidad 1,8 gramos sobre centímetros cúbicos al 92% en masa de concentración que se necesita para preparar 10 decímetros cúbicos o 10 litros, ¿sí? Que sería lo mismo, de una solución 3 normal. Acá lo que yo les puse en la diapositiva son dos ecuaciones que no la vimos en la teoría, pero que ahora les voy a explicar para qué se usan. Estas dos fórmulas o ecuaciones se utilizan cuando yo quiero diluir una solución. ¿Sí? Se llaman fórmulas de dilución. ¿Eso qué quiere decir? Que, fíjense que yo tengo normalidad 1 por volumen 1 igual a normalidad 2 por volumen 2. O tengo molaridad 1 por volumen 1 igual a molaridad 2 por volumen 2. ¿Cuándo se ocupan esta solución? Cuando yo tengo, por ejemplo, tengo una solución, ¿sí? Un determinado volumen de una solución que tiene una concentración. ¿Qué va a pasar cuando a esa solución que yo tengo inicialmente, ¿sí? Le agrego un poco más de agua? ¿Cuál va a ser la concentración final? ¿Sí? Por eso se llama fórmula de dilución. Me permite a mí determinar cuál es la concentración final que voy a llegar cuando le agrego un solvente para que se diluya más esa concentración. ¿Sí? Entonces, fíjense, es como decir, yo estoy en el estado 1, ¿sí? Con una solución concentrada, le voy a agregar agua hasta llegar a un volumen 2, ¿sí? Y voy a obtener una concentración N2. ¿Sí? Ese es básicamente de cuándo se usa o para qué se usa esta ecuación. Tanto esa ecuación de normalidad por volumen como esta ecuación de molaridad por volumen se la utiliza para dilución. ¿Sí?
Y ahora lo vamos a ver en este ejercicio. Dice, dice, calcular el volumen de una solución de ácido sulfúrico, que es esta solución que yo tengo acá, que tiene una densidad de 1,08 gramos sobre centímetros cúbicos y que está al 92% en masa. Y me dicen, fíjense bien qué dice, calcular qué volumen se necesita de concentración para preparar, dice que yo quiero obtener, ¿sí?, 10 litros de una solución que sea 3 normal, ¿sí?, a donde yo quiero llegar. O sea, donde yo quiero llegar es esto. Quiero obtener un volumen de una solución que sea 10 litros o 10 decímetros cúbicos y que tenga una concentración 3 normal. ¿Sí? Entonces, primero, les pregunto, ¿qué ecuación vamos a usar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la izquierda, esta que está acá. ¿Sí? Me olvido de esto. Ahora, ¿qué datos conozco yo de esta ecuación? Bueno, el N2, el B2. La normalidad 2, porque es la normalidad a donde yo quiero llegar. Sí. Y el volumen 2, porque es el volumen que yo quiero obtener de la nueva solución. ¿Sí? O sea, estos dos términos ya los conozco. Ahora, yo necesito calcular, me dice, calcule el volumen de la solución de ácido sulfúrico. O sea, me pide que calcule el volumen 1. ¿Sí? Y para ello, ¿yo qué necesito? ¿Qué otro dato más necesito? La normal 1. La normalidad 1. ¿Sí? ¿Y de dónde la voy a sacar? De todos estos datos que yo tengo acá. ¿Sí? Todos estos datos que yo tengo acá, con esos datos voy a calcular la normalidad 1. ¿Cómo calculo la normalidad 1? Voy a pegar de nuevo la ecuación, esta que me va a hacer falta, copiar. Necesito la normalidad 1, ahí está. Ahora, ¿tengo los datos para calcular esa normalidad? ¿Cuál sería la masa? A ver, ¿qué tengo de acá? Tengo el peso molecular. Peso molecular. El peso molecular lo tengo, ¿sí? Que ya lo calculé, porque es el ácido sulfúrico, es el mismo que el problema pasado. Necesito conocer la masa del soluto, el Ni, que ya lo calculamos en el ejercicio anterior, que vale 2, y el volumen de la solución. Pero yo dispongo de estos datos nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan lo que hicimos en el ejercicio anterior? A ese 92% no. Ese 92%, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 92 gramos de soluto En 100 gramos. en 100 gramos, exactamente. ¿En 100 gramos de qué? De soluto, de solvente. No, ¿De solución? de solución. ¿Sí? De solución. Esto quiere decir que yo tengo 92 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ahora, ¿qué datos ya encontramos nosotros? Los gramos de soluto, la masa de soluto que yo voy a poner acá. ¿Sí? Ya tengo la masa del soluto. ¿Conozco el valor de Ni? ¿Este? Sí. Sí, es 2. Es 2, ¿sí? Ya lo vimos en el ejercicio pasado, ¿sí? El peso molecular lo tenemos acá calculado, ¿sí? Y me hace falta el volumen de la solución, pero no tengo volumen de la solución, sino que tengo masa de solución, ¿sí? ¿Cómo calculábamos o cómo pasábamos de masa de solución a volumen de solución? Despejando con densidad. Exactamente, ¿sí? Densidad igual a masa dividido en el volumen de la solución. Eso es masa de solución dividido volumen de la solución. Si yo lo despejo,
Recuerden que tengo volumen de la solución igual a la masa de la solución dividido en la densidad de la solución. Entonces el volumen me va a quedar igual a ¿cuánto? La masa de la solución dijimos que era 100 gramos dividido en la densidad que vale 1,8 gramos dividido en los centímetros cúbicos. ¿Eso cuánto me va a dar? 55,55 me sale, profe. 55,55 centímetros cúbicos. ¿Sí? Tengo que respetar las unidades. Y si yo lo quiero pasar a litro, ¿qué tenía que hacer? Dividirlo por 1000. Exactamente. Entonces me queda 0,0555. Si quieren pongan los 4 números. No hay drama. Litros. Entonces fíjense que ya tengo la solución. El volumen de la solución expresado en litros ya lo puedo reemplazar en esta ecuación. ¿Sí? Si lo reemplazo, ¿cuánto me va a quedar? Masa del soluto son los 92 gramos por el Ni, que vale 2, dividido el peso molecular, que es 98, por el volumen en litro, que son los 0,0555. ¿Cuánto me va a quedar? 33,82. 33,82 normal. ¿Sí? Fíjense que ya calculé la concentración. Fíjense que, tengan en cuenta algo, fíjense que con esos dos datos que yo tengo acá, ya puedo calcular la concentración de una solución sin saber cuál es la cantidad que yo tengo en ese bote. ¿Sí? Ahora fíjense en un dato. Yo tengo una solución que es, ¿qué piensan ustedes? ¿Muy concentrada o está medio diluida? 33,82. Está bastante concentrada. Está bastante concentrada, ¿sí? Está muy concentrada. Fíjense cuál es el significado físico de la ecuación esta que tenemos acá. ¿Sí? Que yo voy a sacar un pequeño volumen de esta concentración, de esta solución, perdón, que tiene esa concentración. La voy a diluir con agua para llegar a una concentración que va a estar más diluida, que va a ser 3 normal, ¿sí? Y que va a tener 10 litros. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿El volumen que yo tengo que calcular va a ser mayor a 10 litros o menor a 10 litros? Va a ser menor. Va a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo de la solución esta concentrada, yo necesito un pequeño volumen y le tengo que agregar, ¿sí?, agua hasta llegar a 10 litros y así obtener la concentración 3 normal. Entonces, de esta expresión, yo voy a reemplazar el valor de la normalidad 2, ¿sí?, y el valor de el volumen 2 y la normalidad 1. La normalidad 1, ¿cuánto vale? 33,82. Normal. Por el volumen 1, que no lo conozco, por el volumen 1, igual a la normalidad 2, que es 3 normal, por el volumen 2, que son los 10 litros o 10 decímetros cúbicos. ¿Cuánto me da el volumen 1? 0,88. De ahí tenemos que despejar, que no. Claro. Quedaría la normal 2. O sea, te va a quedar 3 normal por 10 litros dividido en 33,82 normal. Ahí me da de 0,88. Perfecto. 0,88 litros. ¿Sí? O sea, fíjense en una cosa que les quiero decir. Yo de mi bote que yo tengo acá, voy a medir 0,88 litros. ¿Sí? Esa concentración va a ser 33,82 normal. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese volumen? A ese volumen de 0,88 litros le voy a agregar agua para que se vaya diluyendo hasta llegar a 10 litros, ¿sí?, y que la concentración sea 3 normal. Ese es el significado de esta ecuación.
¿sí? Que les acabo de mostrar. Por eso se llama fórmula de dilución, ¿sí? De la misma manera, ustedes pueden trabajar con la molaridad, ¿sí? Si no les pidieran normalidad, si les pidieran molaridad, hacen exactamente el mismo paso, ¿sí? Calculan la molaridad, se fijan los volúmenes y determinan el resultado. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Pasemos al otro ejercicio. Ejercicio número 4. Bien. Acá me dice, un frasco de ácido clorhídrico concentrado tiene la siguiente información en la etiqueta. 38% en masa y densidad 1,18 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcule la normalidad de la solución. ¿Sí? A ver, ya lo hicimos 2 veces. ¿Sí? Ahora lo hagamos de nuevo. Yo necesito, voy a copiar esto. Volvemos a escribir lo mismo. ¿Sí? Fíjense que esto llega un momento en que se hace un poco mecánico. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que saber es siempre identificar cuáles son los datos. Entonces, yo tengo estos 3 datos. Necesito conocer qué cosa. La normalidad. Tengo como dato el peso molecular. ¿Sí? Que el peso molecular, recuerden que lo sacan de la tabla periódica. Van sumando cada uno de los pesos atómicos de los elementos. ¿Sí? Ahora, necesito calcular la masa del soluto y el volumen de la solución. ¿Qué tengo que hacer? A ver quién me responde. Ya lo hicimos 2 veces, así que ahora tendría que salir más rápido. 38 gramos de soluto en ¿Sí? 100 gramos de solución. Perfecto. De soluto en 100 gramos de solución. Solución. Bien. Ahora, ¿qué datos ya conozco? La masa del soluto. ¿Sí? Me falta determinar qué. El valor de Ni y el valor del volumen de la solución. ¿Cuánto El vale valor de el Ni acá? 1, ¿Por qué? porque tengo un solo hidrógeno. Perfecto. Tengo un solo hidrógeno acá en el ácido clorhídrico. Por lo tanto, ese Ni vale 1. Ahora me falta determinar el volumen de la solución. ¿Sí? ¿Cómo saco el volumen de la solución? Por densidad despejamos el volumen. Perfecto. Densidad, habíamos dicho que era igual a masa dividido el volumen. Entonces el volumen va a ser igual a la masa dividido en la densidad. La masa son los 100 gramos de solución, ¿sí? Dividido en la densidad que vale 1,18 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuánto les da ese volumen? 84,74. 84,74 centímetros cúbicos. Bien. Para pasarlo a litro, ¿qué hago? Dividido en 1000. Lo divido en 1000, entonces me va a quedar 0,08474 litros. Y ese numerito lo pongo acá en la normalidad. ¿Sí? ¿Y cuánto les da el cálculo? Haciendo todo esa ecuación. Masa de soluto por Ni dividido peso molecular por volumen en litro.
12,28 puede ser, profe. Perfecto. 12,28. 12,28 normal. ¿Sí? Y esa es la normalidad de la solución que ustedes tienen acá. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Lo que yo le había puesto acá, como un dato adicional, no un dato adicional, sino otra forma de que ustedes lo pueden hacer, sería que calculen la molaridad, ¿sí? Con los datos que tienen, y después multipliquen la molaridad por el Ni, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer como más fácil les resulte. ¿Sí? Si ustedes lo entienden de una manera, lo hacen de la manera en que, en que menos se complique. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? No es difícil, ¿vieron? No, profe, perfecto hasta ahora. Bien. Cualquier duda, ya saben, me preguntan, ¿sí? Y ahora vamos al último ejercicio. Este ejercicio lo que tiene es que es una combinación entre estequiometría y soluciones, ¿sí? Pero van a ver que tampoco es complicado. Veamos. Dice, ¿cuántos gramos de sulfuro de cobre, que sería este compuesto, perdón, reaccionarán con 50 mililitros de solución 3 molar de ácido nítrico de acuerdo a la siguiente reacción? 3 moles de sulfuro de cobre más 8 moles de ácido nítrico me dan 3 moles de nitrato cúprico o nitrato de cobre 2 más 3 moles de azufre más 4 de agua más 2 de óxido de nitrógeno. ¿Sí? A mí me están preguntando, ¿cuántos gramos de sulfuro de cobre de esto que tengo acá reaccionan con 50 centímetros cúbicos de ácido nítrico? ¿Sí? ¿Cuál sería la manera, cuál es la estequiometría que me plantea a mí la ecuación? La ecuación me dice, 3 moles de sulfuro de cobre reaccionan con 8 moles de ácido nítrico, ¿sí? Para darme todo lo que tengo acá de producto. Pero a mí por ahora me interesa solamente lo que tengo como reactivo, ¿sí? Entonces, me está pidiendo masa. Si me pide masa, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es calcular el peso molecular, para que lo tengamos de dato, ¿sí? A ver, calculemos el peso molecular. Peso molecular de el sulfuro de cobre. Si alguno tiene la tabla periódica, me puede decir cuál es el peso molecular del sulfuro de cobre. ¿Cuánto pesa el cobre en la tabla periódica? ¿Alguno lo tiene? 63,54 me parece, profe. Perfecto, 63,5 lo vamos a poner, ¿sí? Más, ¿cuánto pesa el azufre? 32,064. Directamente lo redondeamos a 32, ¿sí? Igual, esto me da 95, la suma de los dos, 95,5. Gramos, recuerden que la unidad del peso molecular es gramos por mol, ¿sí? ¿Cuál es el peso molecular del ácido nítrico? ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1. 1. Más, ¿cuánto pesa el nitrógeno? ¿Cuánto pesa el 14. nitrógeno? 14. 14. Más, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. 16. Pero Por como tengo 3 átomos de oxígeno, perfecto, lo multiplico por 3. Igual, esto me da 63 gramos por mol. Bien, esos son los pesos moleculares.
Siempre los tienen que tener ahí a los pesos moleculares porque les va a ayudar seguramente para poder resolver el problema. A mí me pregunta cuál es la masa de sulfuro de cobre. Ahora, si nosotros queremos hacer una estequiometría, ¿cuál sería la relación? Yo podría decir, a ver, la masa de ácido nítrico reacciona con la masa de sulfuro de cobre. ¿Sí? A mí me está preguntando cuál es la masa que reacciona con el sulfuro de cobre. Pero ¿qué no conozco yo? Yo no conozco cuál es la masa de ácido nítrico. ¿Sí? ¿Por qué pongo esto de esta manera? Porque yo lo que puedo hacer primero, para poder hacer una regla de 3 simple, es decir, el peso molecular del ácido nítrico reacciona con el peso molecular del sulfuro de cobre. ¿Sí? Eso me dice a mí la estequiometría. En realidad me dice que 8 veces multiplicado el peso molecular del ácido nítrico reacciona con 3 veces multiplicado por el peso molecular del sulfuro de cobre. ¿Sí? Eso me dice la estequiometría. Y yo necesito saber cuál es la masa de ácido nítrico que yo tengo acá en estos 50 centímetros cúbicos, 3 molar, para poder hacer la regla de 3 simple y decir, si 8 veces el peso molecular del ácido nítrico reaccionan con 3 veces el peso molecular del sulfuro de cobre, la masa de ácido nítrico va a reaccionar con la X masa de sulfuro de cobre, que es la que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Los pesos moleculares los tengo. ¿Sí? Que en realidad acá donde dice 8 es 8 moles. ¿Sí? Lo que ustedes tienen en la estequiometría son moles. Y estos son 3 moles. Yo necesito la masa de ácido nítrico. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden saber cuántos gramos de ácido nítrico yo tengo, de ácido nítrico puro o del soluto, tengo en esos 50 centímetros cúbicos acá? Fíjense que yo tengo 50 centímetros cúbicos, que sería ¿qué? El volumen de la solución. Y lo voy a poner así, volumen de la solución. Y 3 molar es la concentración. ¿Sí? Entonces, voy a copiar esta expresión de molaridad y lo voy a llevar acá. Fíjense en algo. Molaridad. ¿Puedo conocer qué masa yo tengo en esos 50 centímetros cúbicos de solución? Fíjense en la ecuación, la expresión matemática de la molaridad. Sí que no, profe, tenemos que despejar la masa. Perfecto, perfecto. De esto yo puedo despejar la masa. La masa de la solución es la que no conozco. ¿Sí? ¿Conozco la molaridad? Sí, Sí, 3 molar. ¿Conozco el peso molecular del ácido nítrico? bien, También, acá lo calculamos. ¿Conozco el volumen de la solución en litros? bien. También son 50 centímetros cúbicos. Que si lo paso a litros, ¿cómo quedaría? Hay que dividir en 1000. Dividido en 1000. ¿Me queda entonces cuánto?
0,005. 5 litros. ¿Sí? Entonces, reemplazo en esta ecuación, despejo la masa y obtengo el valor. ¿Cuánto me va a dar esa masa? La masa me queda, fíjense, la molaridad, y esto que está abajo en el denominador pasa multiplicando, ¿sí? Entonces sería la molaridad por el peso molecular por el volumen en litros. $10,48. ¿Cuánto? 10,48. Mira, 9,45. 9,45, exactamente. Sí, así da. 9,45 gramos, ¿sí? Esa masa, fíjense, es la masa de soluto que yo tengo en los 50 centímetros cúbicos. Entonces, con esta masa de soluto, de ácido nítrico, yo voy a ir acá, esto lo puedo borrar, ¿sí? Esto no me va a hacer falta. Y esto lo voy a ubicar acá. Entonces ahí puedo hacer mi regla de 3. 8 moles por el peso molecular del ácido nítrico, que era 63 gramos por mol. 63 gramos dividido en mol. Se simplifica este mol con este mol y me va a quedar en gramos, por eso lo pongo así, ¿sí? Y el peso molecular de el sulfuro de cobre, dijimos que era 95,5 gramos por mol. Entonces, si 8 por 63 gramos de sulfuro, de ácido nítrico, perdón, reaccionan con 3 moles de, con 3 por 95,5 gramos de sulfuro de cobre. Con la masa de la solución que yo tengo, voy a obtener, va a reaccionar con X gramos de sulfuro de cobre. ¿Cuánto les da eso? 5,4. 5,4 más o menos gramos. ¿Sí? Y eso es lo que les pide el problema. Esa es la masa de sulfuro de cobre que reacciona. Bien. ¿Se entendió, chicos, este ejercicio? Sí, profe. Es una mezcla de estequiometría con soluciones. ¿Sí? No es complicado. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Por mi parte, no, profe. A ver, voy a cortar la grabación y seguimos un ratito más la clase.